si es posible estudiar becado aquí en Australia. Edward nos cuenta cómo llegó a Sydney a estudiar un máster y un MBA. Y después de una década me vuelvo a encontrar con mi profesor de inglés. Bienvenido, Edward. En Colombo en el 2018, que fue cuando me vine para Australia. O sea, que llevas ¿cuántos años en Australia? Ya para 7 años. ¿Por qué viniste a Australia? Me gané una beca. De hecho, me gané 2 becas. Inicialmente, cuando apliqué a mi universidad, ellos me dieron el 25% de beca. Ok. Luego apliqué a Colfuturo. Colfuturo le envió una lista de becarios a la universidad y me cambiaron la carta de oferta del 25 al 50% por parte de la universidad y el otro 50% con Colfuturo. O sea, que te ahorraste Sí. un montón de plata. ¿Qué viniste a estudiar? Muy rico. Sí. Vine a hacer un Masters of Applied Linguistics en TESOL, que tiene que ver con la enseñanza del inglés y lingüística aplicada. Terminé ese Masters y el plan era hacer un doctorado. No sé si sabes que aquí para poder aplicar un doctorado tienes que conseguir primero un supervisor. Ajá, sí, para que te apruebe el proyecto de grado y toda la investigación. Entonces ya yo estaba en conversaciones con el supervisor. El profesor me había dicho como envíame tu proyecto, yo lo reviso, te doy retroalimentación y ahí estamos hablando sobre el tema, ¿no? Pero me dice, pero yo voy de vacaciones. Cuando regrese, continuamos la conversación. Eso era diciembre. Él se fue de vacaciones. Él regresó, pero cuando él regresó, yo estaba saliendo finalmente de mis vacaciones. Como ya había terminado la universidad y quería viajar, pues me fui para Bali. Y eso hizo que la comunicación pues, se demorara un poco más. Cuando regresé a Australia, a los 4 días cierran fronteras, pasa el COVID. Mi visa se vencía en 2 o 3 semanas después de esa fecha. El profesor pues me dice, mira, con este tema del COVID nada de seguro, la universidad no sabe si va a dar becas, de hecho no saben si van a seguir ofertando el PhD como tal, porque las fronteras están cerradas, no hay estudiantes. Afortunadamente mi primera maestría me fue muy bien académicamente, entonces pude hacer una segunda maestría con beca también por las notas que tuve en la primera maestría. Entonces terminé haciendo un MBA. O sea, primero un máster y luego un MBA. ¿Y ya quieres hacer el doctorado o no? Sigue estando sobre la mesa, pero es la última carta a jugar. Quiero estudiar más. Después de 2 maestrías consecutivas. A mí me encanta estudiar, pero requiere mucha dedicación, mucho tiempo. ¿Actualmente tienes posgraduate? O sea, estás en posgraduate 485. Yep. ¿Hasta cuándo? Julio de este año. Todo para aplicar a alguna residencia o el año pasado hice mi expression of interest para el gobierno. Ese proceso puede demorar el tiempo que el gobierno quiera para darme la invitación. En Sydney. La próxima carta a jugar es sponsorship. Ya es un tema hablado con mi empleador, entonces por eso estoy dejando el tema del PhD para los últimos. Si me toca hacerlo, pues lo hago. Igual me gusta mucho la idea de seguir creciendo profesionalmente. Sin embargo, pues con mi última maestría y mi experiencia laboral, digamos que he tomado un camino un poco diferente para un relacionado a lo que yo venía haciendo, que era educación. Ajá, por entonces, cuando hiciste tu primer máster, ¿empezaste a trabajar part-time enseguida en lo tuyo? No, como yo venía con beca, una de las condiciones es que tienes que mantener pues, un buen rendimiento académico. Y todo era nuevo para mí. Un país nuevo, una cultura nueva, un idioma nuevo, un sistema de educación totalmente nuevo, donde... Distinto, muy distinto. Y en mi caso yo terminé mi bachelor's o mi pregrado en el 2008 y vine a hacer mi maestría en el 2018. O sea, un gap, claro. Un vacío ahí de 10 años sin estudiar. Claro. Era retomar el ritmo de estudio, retomar todo desde cero, ¿no? Y el primer trimestre de la universidad me enfoqué solamente era como a estudiar, sobre todo porque yo venía confiado de, bueno, fui profesor de idiomas en Colombia por 10 años, tengo un buen nivel de inglés, hablo inglés, escribo inglés, leo en inglés, todo perfecto. Y, oh sorpresa, no, el nivel de inglés
que requerían, pues mi maestría era en lingüística aplicada. Oh my God. Me acuerdo que mi primer trabajo en la universidad, como el primer assessment que me tocaba entregarlo, por temas de que me hice amigo de una australiana, que en su momento también hizo un programa de intercambio en el extranjero, entonces más o menos entendía que vivía un estudiante internacional. Entonces le dije, mira, yo te voy a pedir un favor, no quiero que me hagas el trabajo, solamente como revísame o lee este texto y dame tu feedback, si crees que está bien. La respuesta de ella fue, mira, yo viví en Italia, cuando leo tu texto, tiene sentido, pero algo que tienen en común el español, el italiano y todas estas lenguas romances es que son muy románticos. Dan muchas vueltas para llegar al tema. Mientras que en inglés académico, si te dicen cuánto es 2 más 2, la respuesta tiene que ser concreta. Entonces, eso me sirvió a mí para poder ajustar el trabajo 5 veces antes de enviarlo finalmente al profesor. Y afortunadamente, bueno, siempre tuve distinctions and high distinctions en la universidad, pero fue un proceso de esos primeros 3 meses de vivir en biblioteca, de aprender las citaciones, de aprender la redacción en inglés, de escribir y darme cuenta como esto yo lo diría de una forma oral, pero no queda bien en un contexto académico, pues haciendo ya citaciones, haciendo reviews o haciendo temas ya más de un nivel más, de un grosor más fuerte, ¿no? Entonces, en ese primer mes solamente universidad. Cuando estábamos en septiembre, yo terminaba mi universidad la primera semana de noviembre. Cuando estábamos en septiembre, que ya sabía que de una u otra forma, sí, y que pronto iba a terminar, comencé a buscar trabajos. Y en mi caso, bueno, tenía el nivel de inglés que me permitía comunicarme oralmente. Siempre tuve en la mente de, pues vengo con cierto nivel profesional, 10 años de enseñanza a nivel de institutos, uno viene de escuelas, con eso de universidades, sí. Y busqué trabajos que no fueran como la carta segura de muchos estudiantes que la usan, que es válido, pero siempre tuve como en mente de, si hablo inglés voy a sacarle provecho. Entonces apliqué a un Christmas Casual. Alguien me dijo, mira, aquí existe el concepto de Christmas Casual. Busqué, creo que fue en Seek, encontré, realmente no sabía nada del puesto, comencé a leer, pero era como Customer Service en un centro comercial, que asumí que era básicamente atender a la persona, responder teléfono, responder correos electrónicos, y yo decía, mi inglés me lo permite. Sorpresa, pues terminé trabajando como en el centro comercial top de Australia. Comencé como recepcionista, terminé como team leader. Ahí me tocaba hacer la programación de horarios de otras personas, de lo que era organizar el personal y los espacios que podíamos. Y uno de los centros comerciales top de Australia, donde están todas las marcas grandes. Entonces, digamos, el tipo de trabajo que yo tenía me permitía seguir mejorando mi nivel de inglés y ganar otras habilidades que yo siento que Australia se enfoca mucho más en ese tema de habilidades que de títulos. Porque hay gente que viene muy preparada de sus países. Hay abogados, ingenieros, arquitectos, pero el tema que buscan acá es qué me puedes ofertar tú, que es diferente. ¿Cuál es tu factor? Si tienes 3 cartones, a mí me sirve más que tengas experiencia. Entonces, esa parte del ego profesional, como que era docente universitario y acá vengo a contestar teléfonos. Con el tiempo fui dándome cuenta de que no, hay una cantidad de soft skills o habilidades blandas que uno desarrolla de manejo de personal, de resolución de conflictos, ese tema de que uno viene de una realidad donde uno tiene que buscar soluciones en el contexto colombiano y cuando uno llega acá que casi todo es perfecto. Todo está listo ya todo está dicho. Pero esa forma de que la mente uno le trabaja más rápido, pues siempre le da a uno un factor X o un empujón más sobre todos los otros empleados. Y a veces habían habilidades que la gente decía que yo decía, pero eso no son habilidades, eso es del diario vivir. Sentido común. Sí. Bueno, yo trabajo en servicio al cliente. Alguna vez alguien me dio feedback de uno de mis jefes y me decía, es que el servicio al cliente que tú brindas es un servicio al cliente diferente a los demás, porque
que conectas con las personas, porque saludas, porque sonríes, porque... Y yo decía, pero es que... O sea, mi mamá me decía, vamos a donde su tía, tienes que saludar. Exacto, exacto. Llegó a un lugar, diga buenas. Y para mí es algo normal. Educación, Sí, educación para que, nosotros. sí, por las diferencias culturales que hay acá, como que hay culturas que son muy reservados o muy tímidos o manejan este tema de la otra persona es superior, entonces me tengo que quedar callado. Y si Ese primer trabajo, ahí duré 2 años y medio, me permitió ganar como ciertas habilidades ya más administrativas, manejo de personal, de algo que me gusta de Australia. Tú sabes que cuando uno está acá trabajando, uno le puede decir al empleador, esta es mi disponibilidad. Entonces, poder jugar con ambos. o administrar los recursos. O sea, para mí también fue un choque cultural llegar. Primero porque el inglés que yo tenía, un inglés muy americano, un inglés de una persona que ha ido como... Estudiaste en el Colombo americano. Exacto. Un inglés muy de gramática, como lo que uno estudia siempre es gramática. Te pones a la lengua así, viajas, te pones a la lengua, logras un tiempo, pero como que no tienes una inmersión total en la cultura. Entonces era como mi primera vez con inmersión total y directamente aquí en Tasmania, que, o sea, somos latinos, pero en mi casa nadie me va a dar trabajo, o sea, ¿sí me entiendes? Sí, sí. Tengo amigos latinos, pero ninguno me puede dar trabajo, entonces tengo que ir a buscarme la vida. Entonces, entender el acento, entender que este no es el inglés que yo aprendí, que me enseñaron toda la vida y que estudié toda la vida. También es como entender la cultura, o sea, cuando yo siento que cuando uno aprende una lengua, está aprendiendo no solo la lengua como tal, sino como el comportamiento de las personas, como una forma de pensar totalmente distinta. De hecho, bueno, ya tengo que casi 7 años acá. Y esa parte sí se ve reflejada porque uno tiene que acostumbrarse al medio donde está desarrollándose todos los días. Por lo menos ya a veces siento que cuando hablo con alguien que viene de una cultura diferente, hagamos latinos, y no sé, a veces con mis familiares, cuando los llamo, en esa interacción de conversaciones que me hacen preguntas y yo también hago preguntas, cuando espero las respuestas, ¿qué color? Necesito que me digas el color, no que me des toda la historia. Claro. Como que te has vuelto también así, como... Sí. El tema de los horarios, que a nosotros nos cuesta tanto los latinos, pero ya... No, y siempre siento que tenemos una mentalidad de que es como, tú tienes que dar la milla extra. Aquí en ninguna parte te piden milla extra. O sea, eso está de más. Tú haz tu trabajo bien y ellos van a estar muy felices con tu trabajo. Sí. No tienes que hacer más o sea, obviamente nosotros sí. Y somos muy buenos profesionales y muy buenos en lo que hagamos. Porque sí, vamos a sacarlo. Pero a veces también nos presionamos como... Genera un estrés más. Sí. Tenemos como eso en la cabeza de, ay, no me va a querer pagar o no me va a querer dar permiso para irme de vacaciones. Sí. Ellos relajados te dicen, hey, puedes irte de vacaciones cuando se te pegue la gana. Sí. No les va a importar, o sea, no es como nosotros que pedíamos un permiso, creíamos que nos íbamos a quedar sin trabajo. Sí. Bueno, algo que todavía me cuesta a mí es el tema de cuando llamas para decir que estás enfermo. Ah, sí. Que, aquí, o sea, no tienes ni que llamar. Sí. Mandas un correo, un mensaje y ya, estoy enfermo y listo. Y no te van a preguntar qué. Sí. Uno se justifica por todo. Sí, eso me parece terrible de nosotros. O sea, nadie te preguntó qué tenías. ¿Por qué tienes que decir qué tenías? Simplemente me siento mal y chao. Eso es bastante fuerte. Porque por ley tienes unos días de poder enfermar y que te los paguen. Obviamente está dentro del margen de si te vas a pasar de los días, ve al médico. Sí, tampoco puedes abusar del sistema. Llegamos y exacto, y nos cuesta mucho pensar o entender el sistema y a veces hasta la embarramos de pronto a veces por estar teniendo esa mentalidad todavía como si estuviéramos en el país de nosotros. Sí. Años, o sea, ¿por qué? No, yo entiendo que muchas personas lo usan como punto de entrada al sistema. El tema que yo veo es que muchos se acostumbran a ese punto de entrada. Porque es muy cómodo. Sí, entran a la zona de confort y, digamos, el norte se les pierde, las aspiraciones ya cambian, se rodean con el mismo tipo de personas que también están trabajando en la misma industria. No tiene nada de malo, sencillamente es que
sí influye sobre todo porque cuando estás en un país donde necesitas apoyo emocional de una u otra forma y lo encuentras súper fácil con la gente que habla el mismo idioma, que están en el mismo círculo, llega un momento donde dicen no hay necesidad de seguir como buscando otras opciones, ¿no? Y si hay opciones, sencillamente hay que buscarlas. No, y también, exacto, es 100% de eso porque, bueno, evidentemente yo estaba llegando a un nuevo, a descubrir el acento en mí, o sea, porque yo, me hablaste y no entendí sino dos palabras, como, bueno, a estudiar también con nativos, entonces, Sí. claro, me ayudó muchísimo. Lo saqué rápido, yo el inglés lo saqué rapidísimo. Se suponía que iba a estudiar 9 meses y estudié 6 meses y ya me presenté al IELTS y lo saqué. Qué bueno. Hice el académico porque me la embarré, no sabía que podía hacer el general y saqué en el académico 6, que era lo que me pedían como para ya no tener que estudiar inglés. Okay. Rapidísimo el inglés, pero luego empezar a buscar trabajo como profesional, empecé a aplicar a government jobs. Búscate un government job part-time, los hay. Sí. Y literal, logré, con el apoyo de ella, me enseñó cómo aplicar. Y en todos los government jobs que yo apliqué, me llamaron a entrevista. Wow. Y pasé, o sea, siempre estuve en el último filtro. Pero al mismo tiempo, el último filtro te pide experiencia, lo que tú decías. Yo tenía los cartones, tenía la experiencia en Colombia, pero ellos no estaban seguros de La que experiencia local. Exacto. Entonces yo, ¿y ahora qué hago? O sea, en todas partes me decían, en uno me dijeron, estás sobrecalificada, o sea, tienes todo, Sí. te vas a aburrir en este cargo. Okay. Obviamente yo necesitaba cualquier cargo que me sacara de cleaner. Claro. Entonces te vas a aburrir, esto no es, o sea, bueno, también siento que era, en parte era verdad que me podía aburrir porque era muy secretarial, digámoslo así, pero en parte también ellos no estaban seguros de que yo pudiera sacar la experiencia, o sea, en temas de idioma, ellos no les constaba que realmente yo pudiera resolver y hacer cosas como para que me contrataran. Así apliqué a dos niveles distintos en el gobierno y en los dos prácticamente me dijeron que no, que preferían una persona local. De hecho, me decían como que ya es una persona que ha trabajado con nosotros. Entonces la opción era o hacer voluntariado en alguna entidad o conseguir o regalarme en privado. Sí. Y no me regalé, no, porque en realidad me pagaron 5 horas en este lugar donde estoy trabajando ahora, los viernes, y así fue que empecé. Y luego él me pidió como que quiero que te trabajes más, me dio el part-time, no sé qué. Bueno. O sea, este es un año que tú lloras, que te decepcionas, no, te cuestionas todo en la vida, todo, porque estudié, porque no debí estudiar tanto. Uno se encuentra aquí gente que no ha estudiado en cargos gigantes, o sea, que tú dices, ay, mi mamá me decía como, tú también tienes que pensar que tal vez la persona que te está entrevistando no tiene ninguno de los diplomas o ni cerca la mitad de lo que tú has hecho en estudios. Entonces, o sea, no te sientas mal. Y tampoco nadie te quita lo bailado, o sea, solo necesitas una oportunidad. Sal a buscarla. Y literal, en donde menos pensé, porque, sí, o sea, yo dejé de ir a ese trabajo, yo decía, me aburre, no sé qué. Me llamaron a decirme, queremos que vengas a sentarte a hablar con nosotros para que nos des feedback. Yo dije, les dije toda la verdad. Les dije, volviendo a ese tema de oportunidades, yo lo que siempre le digo, digamos, a mis contactos o a la gente es entrar a un círculo siempre va a ser difícil. Pero hay que buscar las formas de entrar. Entonces, lo mencionaste ahorita, voluntariados o como una internship gratis por, no sé, 1 o 2 meses, es para que te conozcan, para que sepan quién eres tú, cuáles son tus habilidades, qué puedes aportar al equipo. Y digamos, en el caso hipotético de que se acabó el tiempo y no te contactaron, por lo menos hiciste algún tipo de networking adentro que puedas referenciar con otra persona. No, y en donde uno menos piensa, o sea, como te digo, uno no sabe quién lo está viendo. Sí, es cierto. O sea, me ha pasado como que, hey, yo te conozco de yo no sé qué. Ayer me pasó, hey, yo te conozco, te vi en el San Pedrito, en la fiesta que hicieron, no sé qué, tú trabajas en eso. O sea, así me han salido muchos clientes, como gente que
en mi vida, o sea, pensé que me Sí. fuera, que uno en realidad trabaja toda la vida, ¿sí? Claro. Bueno, lo que haces en el día a día, en tus relaciones, en tus círculos más cercanos, en tus círculos, digamos, como que la gente te está viendo, Sí. aunque tú no creas, la gente te está viendo. Sí. Como, bueno, ya me desbloqueaste todos los niveles. Sí. O sea, si yo pensaba que me iba a tirar 5 años, porque claro, mis referentes son mis amigas, y todas ellas, o sea, un montón de tiempo ahí haciendo, Claro. dando vueltas y quedándose en cleaning más Claro. tiempo de lo que deberían Sí. haber quedado. Como ir a buscar trabajo como profesional también es como una barrera que tú tienes que romper Sí. lo más pronto posible. O sea, si ya hiciste una entrevista, la segunda la vas a hacer mejor. No Sí. importa que no quedes, no importa, no importa. Son cosas que uno como que tiene que decirle al nuevo o a la persona que viene, como Sí. infórmate bien porque lastimosamente hay mucho negocio en esto de venir a estudiar Sí. a Australia. Y entonces hay muchos intereses de por medio para que tú estudies, de vueltas, inviertas en el país. Obviamente sí, puedes trabajar, pero estás invirtiendo tiempo también, no solo dinero. Y para nosotros Tiempo que no vuelve. Sí, exacto. Y para nosotros que ya tenemos una edad, ya, o Sí. sea, ya. Para ti. Para mí todavía no aplica. Sí, sí. No, tenaz.